¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre continuidad. Bueno, otro de los materiales que tenemos en Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Es un video muy interesante, esperemos que te guste. Bueno, vamos a empezar con la definición de función continua. ¿Sí? Y, seguramente vos entiendas la generalización de análisis 1, pero bueno, es lindo tener seguridad de que lo que uno sospechaba es lo que realmente es. ¿Sí? Bueno, entonces, definición. Sea f que va de un dominio D incluido en R a la n en R a la m. Se dice que f es continua en el punto x0 perteneciente al dominio D. ¿Sí? Sí. Bueno, dos cosas, digamos. Si existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x, o sea, existe el límite cuando x tiende a x0 de f, ¿sí? Digamos, L es un vector en principio, tal vez si justo m es 1 es un número, ¿sí? Y si ese límite L coincide con el valor de la función en el punto. Tal vez en análisis 1 te decían tres cosas acá, que existe el límite, que exista f de x0 y que sean iguales ambas cosas. Bueno, pero si yo ya pido en el enunciado o en la definición que x0 pertenezca al dominio D, entonces más vale que existe f de x0. Lo único que hay que ver es si coincide con el límite. ¿Está bien? Pero digamos que eso es lo que vos sospechabas y representa en español que el límite coincide con el valor de la función. ¿Sí? Después hay una extensión de esa definición, esta en la síntesis de Ricardo, ¿sí? En la síntesis 2, ¿sí? Seguimos con la síntesis 2. Si una función va de un dominio D incluido en R a la n en R a la m, se dice que f es continua en un subconjunto S de D, ¿sí? En algunos puntos de D, ¿sí? S, llamemos a ese subconjunto de D, si es continua en cada punto de S. Por ejemplo, si uno quiere decir que una función es continua en el intervalo 0,1, dice, bueno, f es continua en el intervalo 0,1. ¿Qué significa que es continua en un intervalo? Pues acá está definido para un punto. Bueno, que es continua en cada punto del intervalo. ¿Sí? Y la expresión f es continua significa que f es continua en cada punto del dominio. O sea, si yo tengo una función f que va de un dominio D incluido en R a la n, en R a la m, esta, y digo que es continua, estoy diciendo que es continua en cada punto de D. ¿Sí? Bueno, por supuesto que la fortaleza del límite, digamos, o es tan fuerte, tan importante que exista el límite, ¿sí? Después ver si coincide con el valor de la función es una cuentita. Es evidente que esto está muy atado a la idea de límites que nosotros ya trabajamos en un video anterior, que el límite de la suma del producto y el cociente es la suma de los límites, el producto de los límites y el cociente de los límites basta que no sea cero, ¿sí? Evidentemente esas propiedades se heredan a las funciones continuas. Suma, producto y división de funciones continuas es continua, basta que el denominador no sea nulo. Entonces, por ese sencillo hecho, si yo agarro esta función f de xy, ¿sí? Igual a x cuadrado y divido x cuadrado más y cuadrado más 1, vamos a aceptar que las funciones polinómicas, ¿sí? Estas son polinómicas, son funciones continuas. Es muy sencillo de demostrar eso, ¿sí? Bueno, como esto es cociente de continuas, ¿sí? Es un cociente de continuas con denominador no nulo, después acá dice más 1, yo ya puedo directamente decir que esta función es continua por ser cociente de polinomios y las funciones polinómicas son funciones continuas. ¿Está bien? Así que esta función es continua en todo R2. Pero hay algunas cositas distintas en límite y en continuidad. Y digamos que un teorema importante sería el de composición de funciones continuas. ¿Sí? O sea, no existe componer límites. ¿Sí? No, uno no compone un límite con otro, digamos. Pero bueno, existe la operación de composición de funciones. Entonces, de la misma manera que la suma de continuas es continua, el producto de continuas es continuo, bueno, la composición de continuas es continua. Bueno, justamente este teorema que acá enunciamos formalmente nos dice que sí. A ver, expliquémoslo en detalle. Sea f que va de un dominio D incluido en R a la n en R a la m. ¿Mm? Y sea g que va de un dominio D' incluido en R a la m en R a la k. Digamos que, ¿ves acá la m con esta m, ¿sí? Están atadas? Digamos que el codominio de la f, ¿sí? Sería donde está incluido el dominio de la g, ¿sí? En el mismo espacio. ¿Ves? Acá dice m y acá m. ¿Sí? Y supongamos que f de D está incluido en D'. ¿Qué es f de D? Bueno, agarrar cada punto de D
y aplicarle f. Eso te va a dar un subconjunto de R a la m. Bueno, para que se pueda componer se pide que f de d esté incluido en d', para que uno pueda hacer después g de f de algo. ¿Sí? El teorema dice, si f es continua en x0, f es continua en el punto x0, y g es continua, atención, no en x0, en f de x0, en donde, digamos, te dejó la f. Entonces la función compuesta h igual gof, ¿sí? Que va de un dominio D incluido en R a la N, en R a la K. Pero claro, ¿esto qué es? ¿No? Uno por ahí no se acuerda muy bien, o cómo se define concretamente. Esto es una notación, G cerito F, ¿sí? Bueno, pero el asunto es cuánto vale para cada X. Definida por H de X, ¿sí? Que se escribe gof de X, o sea, H la llamamos gof, entonces le pongo gof de X, pero claro, el asunto es, esto es una notación, ¿sí? Esto es una notación. ¿Cuánto vale para cada X? Bueno, vale G de f de x, o sea, primero se aplica f de x y ahí voy a terminar en un r a la m, ¿no es cierto? O sea, f de x va a ser un elemento de r a la m, entonces tiene sentido que yo aplique g a eso. Entonces, ¿cuánto es h de x? Bueno, g, pero de f de x, no g de x, ¿sí? Bueno, con todas estas hipótesis, si g y f son continuas, h es continua en el punto x0, ¿sí? Y tenemos un típico grafiquito. Mira, vos suponete que este fuera el r a la n, ¿sí? R2, supongamos. Y la función f va de r a la n en r a la m. O sea, en este caso iría de R2 en R2. ¿Sí? Y después la función g podría ir en R1. Andás a ver, va de r a la m. Este sería n, m, y bueno, y k, acá sería 1. O sea, acá sería n2, m2, ¿sí? Y acá k sería 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? De acá a acá, de este plano a este plano, voy a través de la función f. ¿Sí? Y de acá a acá, voy a través de la función g. ¿Sí? Bueno, entonces, vos podrías ir directo de acá a acá. ¿Sí? Directo de acá a acá. A través de la función h. Bueno, ¿cuál es esa función h? ¿Cuánto vale para cada x? Bueno, se denota gof de x, ¿sí? Para relacionar la h con la f y la g, y vale justamente g de f de x. O sea, agarra un punto x0 y la f me la deja acá, f de x0. Y cuando estoy acá, bueno, tiene sentido que aplique la función g. Entonces le aplico g a este punto y eso me da g de f de x0. Pero eso lo hago para cada x del dominio. Bueno, esa es la función h. Lo que te está diciendo este teorema es que si f es continua acá y g es continua acá, la que va directo de acá a la h, es continua acá. ¿Está bien? Es continua en el punto x0. Eso es lo que dice este teorema importante. Y Ricardo nos pone un ejemplo muy interesante ahí en la síntesis 2, que puede ser una instancia, ¿sí?, del teorema que acabamos de citar. A todo esto, este ejercicio está también en la práctica nuestra, y yo te voy a dejar al final del video que hagas el ejercicio 6D y el 10, ¿sí? Pero no importa, eso te lo recuerdo al final del video, de la práctica 2 el 6D y el 10, porque vas a estar entrenado para poder hacer eso, y sería un buen testeo tuyo que estás entendiendo. El ejemplo que nos da Ricardo dice, determinar si existe un valor de k en los reales, ¿sí? Acá está k, de tal forma que esta función h de xy, definida por e a la x cuadrado más y cuadrado menos 1 dividido x cuadrado más y cuadrado, claro, si xy no es 0, 0, ¿no? Porque si xy es 0, 0, yo no puedo poner acá 0, 0, porque el denominador se me hizo 0, ¿sí? Y si x igual 0, 0, habría que definirlo como k, ¿sí? O sea, existirá un valor, habría forma de definir k de tal forma que esta función resulte continua en todo R2. Bueno, obviamente si el punto no es el 0, 0, la función es continua porque es cociente de continuas con denominador no nulo. Con denominador no nulo. Ahora vamos a decir, ¿esta por qué es continua? E a la x cuadrado más y cuadrado. Precisamente por el teorema anterior, por composición de continuas. Pero digamos que no es esta la parte difícil. Yo te quiero mostrar que la h es continua si la defino astutamente. ¿Sí? Bueno, yo lo que voy a hacer es expresar h como composición de dos funciones continuas. ¿Sí? Entonces, yo noto que acá dice x cuadrado más y cuadrado y acá también dice x cuadrado más y cuadrado. Entonces se me ocurre definir la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, la cual es continua, por supuesto, en todo R2, pero estoy preocupado
en el punto 0, 0, la cual es continua en el punto 0, 0. Obviamente el límite cuando x tiende a 0, 0 de esta función es 0 y f de 0, 0, 0. Así que esta función claramente es continua. Podés responder porque es un polinomio. Chao. F es continua porque es un polinomio. Se terminó la situación. Y ahora defino la función g, atención, digamos partida similar a esta, ¿sí? Pero acá pongo un 1 que ahora vas a ver de dónde viene. La defino como e a la u menos 1 sobre u. Digamos que en español lo que hice es cambiar x cuadrado más y cuadrado por u. Pero claro, ahora tengo una función de una variable. ¿Ves que esto depende de una sola variable? ¿Estás de acuerdo? Esto depende de una sola variable, no hay ninguna duda. Depende de u. ¿Sí? Si 1 es 0, la función vale esta cuenta. Y si u es 0, la función vale 1. Bueno, esta función es continua. Vamos a decir, no, a ver por qué es continua, Martín. ¿Por vos lo decís? Bueno, no es por lo que yo lo digo, pero ¿qué habría que ver? Si el límite cuando u tiende a 0 de esta expresión es 1, ¿no es cierto? Si el límite cuando u tiende a 0 de esto es g de 0, que acá proponemos que es 1. Y bueno, yo te recuerdo la maravillosa regla del L'Hopital. ¿Cuánto es el límite cuando u tiende a 0 de esto? De a la u menos 1 sobre u. ¿Ves que te queda e a la 0, 1 menos 1, 0? Te queda 0 sobre 0. Bueno, pero le aplico L'Hopital. Derivada de a la u, el 1 se va y la derivada de u, 1. Pero cuando u tiende a 0, ¿a cuánto tiende esto? A la 0 que es 1. ¿Ves? Entonces, como coincide con el valor de la función, en u igual 0, esta función es continua, ¿se ve? Requirió un L'Hopital aparte, ¿sí? Verificar que esta función es continua. Pero entonces esta función es continua, inclusive en u igual 0, ¿sí? Ya se nos fue el L'Hopital. Entonces ahora, como f es continua en el punto 0, 0, y como g es continua en 0, ¿sí? Porque acabamos de verlo, y 0 es f de 0, 0, ¿sí? O sea, a ver otra vez. Como f es continua en 0, 0 y g es continua en f de 0, 0, a todo esto f de 0, 0, ¿cuánto es? Bueno, pongamos acá, 0, 0, 0 más 0, 0, 0. O sea, g, esta función es continua en 0, acabamos de ver, ¿sí? Entonces la composición es continua en 0, 0, por el teorema anterior, ¿se entiende o no? Mira, f es continua en 0, 0 y g es continua en f de 0, 0. Entonces h, que en el teorema anterior h es gof es continua en 0, 0, en donde era continua la f, ¿sí? El primer planito que habíamos dibujado, ¿te acordás? ¿Sí? Bueno, pero si k es igual a 1, si yo pongo acá k igual a 1, ¿sí? Si yo lo defino como k igual a 1, obviamente muy en relación con esto. Entonces la función que a mí me preguntaban si era continua, la función h, es precisamente g de f de xy, porque mira, esto es g de u. Bueno, si en vez de poner u pones f de xy, o sea, g de f de xy, ¿qué tendrías que poner acá? X cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces tendrías que poner acá x cuadrado más y cuadrado y acá x cuadrado más y cuadrado. Acá te queda x cuadrado más y cuadrado y acá x cuadrado más y cuadrado. Bueno, luego debemos definir k igual 1, ¿sí? En conexión con esto, para que h resulte continua en todo R2, ¿sí? Esto digamos que por ahí es demasiado formal, nosotros te aceptamos que vos hagas, como hace Ricardo en la síntesis, poner u igual x cuadrado más y cuadrado. Entonces cuando yo pongo u igual x cuadrado más y cuadrado, me queda e a la u menos 1 sobre u, me queda esto, y me fijé si el límite cuando u tiende a 0 de esto vale 1, ¿sí? No hace falta semejante formalismo para un examen. Pero bueno, digamos que es bueno que vos entiendas el teorema que nosotros acabamos de aplicar, ¿sí? Después hay otros teoremas sobre funciones continuas, ¿sí? Y nos permite englobar el tema de curvas en este teorema, ¿sí? Un teorema importante sobre funciones continuas es el siguiente, que está relacionado con el video de topología. Supongamos que f que va de R a la n en R a la m es una función continua y C incluido en R a la n en el dominio es un conjunto conexo. ¿Te acuerdas lo que es un conjunto conexo? No, en español prefiero que te acuerdes. Que está en una parte, que no está separado. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces el conjunto f de C es conexo. O sea, en español esto se puede pensar que imagen por continuas de conexos es conexo, ¿sí? O sea, si yo agarro un conjunto conexo C y a ese conjunto le aplico la función continua f, la imagen f de C es un conexo, ¿sí? Y también vale para compactos, así que aprendámoslo allá. Mira, si f que va de R a la n en R a la m es una función continua
y C incluido en R a la n es un conjunto compacto, ¿sí? Entonces el conjunto f de C incluido en R a la m es compacto. O sea, imagen por continuas de conexos es conexos e imagen por continuas de compactos es compacto. ¿Está bien? Ese es un poco el resumen de estos dos teoremas. Bueno, y ahora nos vamos a una observación muy importante. Muy importante, haceme caso, esto tranquilamente va a ser importante en cualquier examen, ¿sí? Nos escribe Ricardo en la síntesis 2. Sea G, vector, que va de un intervalo I incluido en R a la n, ¿sí? Entonces, si I es un intervalo, ¿sí? Bueno, acá justamente te lo aclaraba. Si I es un intervalo y G es una función continua, a todo esto un intervalo es justamente un conexo en la recta, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una imagen de un conexo por una función continua, ¿sí? Bueno, justamente cuando, cuando el conjunto I es un intervalo, ¿sí? Al conjunto imagen de G lo denominaremos una curva. Esta es la definición que nos da Ricardo en la síntesis 2, ¿sí? Vamos a decir, nada, esto que va a ser una curva, ustedes tan locos. No, esto no tiene nada que ver con una curva. Bueno, vamos a tratar de convencerte que esto es una curva, ¿sí? Vamos a el ejemplo que precisamente él nos pone también en la síntesis 2, ¿sí? Que a todo esto, esa síntesis está muy revisada, ¿sí? Por Eduardo, por Miriam, por Cristina, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechémosla. Dada G vector, que va del intervalo 0, 1 incluido en R a la 2, tal que G vector de t igual a tt cuadrado, represente el conjunto imagen. Nos pide que representemos el conjunto imagen. Yo te voy a convencer de que es una curva, ¿sí? O por qué se puede llamar curva. Acá nos dice Ricardo, al conjunto imagen de G lo denominaremos una curva. ¿Pero qué? Ahora una curva es la imagen de una función. Y bueno, si el dominio es un intervalo y la función es continua, es razonable llamarlo curva. ¿Por qué? Bueno, porque mira, si la función va de R en R2 y en particular de un subconjunto de R2, de un intervalo, ¿sí? Intervalo 0, 1. En R2 va de R a R2, ¿no es cierto? Acá va de R, una dimensión, a R2, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se grafica uno la imagen de una función? Y una muy buena idea es agarrar varios puntos del dominio y calcularle la imagen. Por ejemplo, si yo acá pongo 0, ¿sí? 0. G de 0, ¿cuánto vale? 0, 0. Este punto, mira acá, ¿sí? Después si pongo 1, el último, G de 1, ¿cuánto vale? G de 1, 1, 1. Podría ser este, ¿no es cierto? Ahora, si yo agarrara cualquier valor de t acá, ¿sí? Que t recorra el intervalo 0, 1, ¿sí? Digamos que pasaría una cosa así. Bueno, las imágenes, es natural que como la función es continua, unan el 0, 0 y el 1, 1, ¿sí? Pero bueno, por alguna cosa que por ahí no es una recta, por ejemplo, tt cuadrado. Si yo me calculara la imagen del 1 medio, me daría 1 medio, 1 cuarto. La del 2 tercios, no sé, sería 2 tercios o 4 novenos. Entonces, si t recorre de 0 a 1, ¿sí? Si t recorre de 0 a 1, así, y g de t va a recorrer desde acá hasta acá, pero por una parábola, ¿no es cierto? A ver, así, podría ser razonable, ¿sí? A ver, mira, muy importante esto. Si t va de 0 a 1, g de t va de 0, 0 a 1, 1 por acá, ¿se ve o no? Entonces, si este es todo el intervalo, ¿sí? 0, 1, g de t, ¿qué sería? Toda esta curva, ¿ves? Claro, la imagen de g, llamémosla gamma, ahí justamente Ricardo dice que muchas veces se denota gamma a una curva, ¿sí? Representa esta curva, pero inclusive tiene una orientación, ¿sí? Que se indica por esta flecha y que indica, nos escribe Ricardo ahí, el sentido de los arcos crecientes. Y básicamente, supongamos que en ningún lado de la curva empieza a ir para el otro lado esta flecha. Si t recorre de 0 a 1, ¿sí? Bueno, g de t recorre de g de 0 a g de 1, pero en este sentido, ¿sí? Esa es un poco la idea y creo que ahora estás un poco más convencido que la imagen de G se lo puede llamar una curva, ¿sí? Nosotros pronto, en la unidad 3, ¿sí? Ya vamos a calcular acá un vector tangente, una recta normal. Ahora vamos a ver un ejemplito en R3, ¿sí? Donde va a haber recta tangente, plano normal. Pero bueno, yo creo que esto ayuda mucho a entender por qué esto puede ser denominado una curva, ¿sí? Y nos escribe también Ricardo
la ecuación paramétrica vectorial de la imagen, ¿sí? Acá nos lo define ahí, bueno, es la igualdad, digamos, o la ecuación justamente, los vectores x que son de la forma tt cuadrado, ¿sí? Que sería x raya igual a g de t, pero se especifica quién es, ¿sí? Tt cuadrado, y con t entre 0 y 1 porque si yo por ejemplo acá pusiera 0,2, bueno, y esta parábola sería más alta, ¿sí? Ahí iría más larga, digamos, esta curva. Esa sería un poco la idea. Entonces es importante aclarar también dónde varía t. Esto es entonces la ecuación paramétrica vectorial. Decir que son los vectores x de la forma g de t. ¿Sí? Y también nos da una ecuación cartesiana para la imagen de g. La ecuación cartesiana, digamos que no tiene t, desparametriza, ¿sí? Los puntos de alguna manera. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Define estos puntos, pero no en función del parámetro t, sino de las coordenadas cartesianas, x e y. Entonces, si esta es la x es t, x igual t, esto se podría leer x igual t. Bueno, como la y es t cuadrado, pero acabamos de ver que la x es t, entonces la y en vez de ser t cuadrado sería x cuadrado. Y acá eliminé el parámetro. ¿Sí? Y me gustaría que mantengas en tu cerebro un hecho. Mira, para definir una curva, ¿sí? En R2 necesité una ecuación. ¿Sí? Acuérdate, para definir una curva en R2 me alcanzó con una ecuación. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en R3. Este es el ejercicio 6E de la práctica, ¿sí? De la práctica 2. Y me gustaría que cuando termine el video vos te hagas el 6D y el 10. ¿Te acuerdas? Yo te decía del 10. Bueno, 6D de dedo y el 10 sería una muy buena preparación tuya sobre este video, ¿sí? Dice, hallar una expresión cartesiana del conjunto imagen de g de t igual a coseno de t, seno de t, 3t, con t entre 0 y 4pi y graficarlo, aproximadamente, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a tratar de explicar qué podría llegar a ser esto en la imagen, ¿sí? ¿Cuál podría ser la imagen de la función g cuando t varía entre 0 y 4pi? Bueno, lo mismo que antes, en vez de ser el intervalo 0, 1, ¿sí? Es el intervalo 0, 4pi, ¿sí? Y claro, ahora en vez de ir a R2 voy a R3, entonces tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí? Vos suponete que te olvidaras de la tercera componente. Entonces, ¿qué representa coseno t, seno t? No te preocupes por esto, que t varía entre 0 y 4pi. Podés imaginar que varía entre 0 y 2pi. Bueno, sin duda te das cuenta que esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado da 1, x cuadrado más y cuadrado da 1, ¿sí? Por eso yo te digo que hagas el ejercicio 6D de dedo. Entonces, si vos te olvidaras de esto, ¿sí? De la tercera componente, coseno t seno t te va a dibujar una circunferencia en el piso, ¿sí? En z igual 0. Va a dibujar una circunferencia así en el piso, ¿sí? Coseno t seno t va a dibujar una circunferencia de radio 1, ¿sí? En el piso, ¿sí? Seguramente ya sepas esto de otros ejercicios anteriores. Pero como la z no es constantemente 0, o sea, sino que es 3t, la z se va levantando a medida que t crece, ¿sí? Y iría de 0, digámosle, cuando pongo acá t igual 0 vale 0, y cuando pongo t igual 4pi sería 12pi. Es como que ese punto que giraba en el piso, o que revolucionaba en el piso, ¿sí? Un punto que revoluciona en el piso, la z ya no es más 0, y entonces va creciendo desde 0 hasta 12pi, ¿ves? Moviéndose por esta curva, ¿sí? Esa es la idea de la gráfica de esto que está acá. ¿Sí? Ahora, yo voy a tratar de convencerte que para hallar una expresión cartesiana, una ecuación no me va a alcanzar. Mira, una muy buena idea es escribir las ecuaciones paramétricas de la x, la y y la z en función de t. Por ejemplo, la x vale coseno t, la y vale seno t y la z vale 3t. Yo de acá deduzco varias cosas que no contienen t. ¿Sí? Por ejemplo, si elijo al cuadrado ambos miembros, ¿sí? Acá me queda x cuadrado, coseno cuadrado y y cuadrado, seno cuadrado. Pero si elevo al cuadrado ambos miembros de estas dos primeras igualdades y sumo, como coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, obtengo que x cuadrado más y cuadrado igual a 1. O sea, si un punto está en la hélice esta que está acá,
satisface obligatoriamente que x cuadrado más y cuadrado igual 1. Pero eso no me puede alcanzar porque x cuadrado más y cuadrado igual 1, x cuadrado más y cuadrado igual 1, representa un cilindro. Vos vas a decir, no, representa una circunferencia, Martín. Si lo vimos en el CBC. Sí, en el plano, el conjunto de los x y, tales que x cuadrado más y cuadrado igual 1, es verdad, representa una circunferencia en el plano x y. Pero en el espacio, los x y z tales que x cuadrado más y cuadrado igual 1 representa un cilindro, lo que ahora vamos a dibujar muy en detalle. Y después, por ejemplo, la coordenada y, ¿cuánto es? Seno de t. Bueno, pues yo podría despejar la t en función de z, me queda z sobre 3, ¿no? T sería z sobre 3, y deduzco, por ejemplo, también que y es igual a ¿quién? A seno de z sobre 3. Y para que esto no se me vaya, digamos, a más infinito en la z y a menos infinito en la z, como acá la z varía entre 0 y 12pi, ¿te acordás? Porque si t varía entre 0 y 4pi, si t varía entre 0 y 4pi, 3t varía entre ¿quién? Entre 0 y 12pi. Bueno, como esa es la componente z, ¿sí? La z tendría que pedir que varíe entre 0 y 12pi para no agregar nuevos puntos. ¿Está bien? Para entender esto tenemos este extraordinario software que ahora te voy a utilizar. Ahora, esto que vos ves acá, ¿sí? Es la hélice que teníamos antes, ¿sí? La podemos ver desde cualquier ángulo, ¿sí? ¿La ves? ¿Está bien? Ahí es más o menos como estaba antes. Ahora, ¿vos te acordás que yo había deducido que x cuadrado más y cuadrado era 1? ¿Te acordás que x cuadrado más y cuadrado era 1? Bueno, y yo te decía que eso era un cilindro. Mira, vos fíjate, yo pongo x cuadrado más y cuadrado igual 1, es esto verde, en el espacio. ¿Ves que es un cilindro? ¿Lo ves? Es un cilindro. No es una circunferencia, porque son los puntos x y z, tales que x cuadrado más y cuadrado igual 1. Entonces eso representa un cilindro, pero ¿ves que la curva está contenida en este cilindro? La curva está contenida en ese cilindro, pero obviamente no es todo el cilindro, porque el cilindro es una superficie, ¿sí? Y después la otra ecuación que yo había sacado era, no sé si te acordás, y igual a seno de z sobre 3. Yo ahora te voy a sacar el cilindro, te saco el cilindro, la y, esta es la y, igual a seno de z sobre 3. ¿Sí? ¿Ves? Más o menos se ve un seno acá, ¿no es cierto? La y es el seno de z, ¿no es cierto? Más o menos, ¿sí? Lo que pasa es que eso se mueve en las x para adelante y para atrás, produciendo un cilindro senoidal, ¿ves? Produciendo un cilindro senoidal. Entonces los puntos que están en este cilindro senoidal y en este cilindro circular, ¿sí? ¿Lo ves ahí? Esos sí son exactamente los nuestros, los que están, los de nuestra curva. Los que están tanto en el cilindro senoidal violeta como en el cilindro circular verde, ¿ves? Esos sí son exactamente los puntos de nuestra curva. ¿Está bien? O sea, para definir una curva en el espacio necesito dos ecuaciones. Grabate eso porque si no, está frito. Una sola es una superficie. ¿Está? ¿Ves? Para esta curva, para sintetizar, para esta curva en el espacio, en R3, necesito dos ecuaciones. ¿Sí? La intersección de dos superficies, de estas dos superficies, me da esta curva. ¿Sí? Este sería el cilindro verde que estaba antes y este sería esa senoidal violeta, esa superficie senoidal, por decirlo de una manera, que estaba antes, ¿sí? Pero los puntos que están en las dos son exactamente esto naranja, ¿sí? Bueno, pronto vamos a poner acá, por ejemplo, un vector tangente, un plano normal, ¿sí? Y un montón de cosas muy interesantes que tenemos en la próxima unidad. Gracias por todo.